Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida una vez más en este año 2021 en el ciclo de conferencias públicas, ahora en esta modalidad virtual que tenemos los sábados a las 4 de la tarde, hora colombiana. En la tarde de hoy tenemos una conferencia sobre el problema del ser y del destino, que nos lo va a hacer Liliana, nuestra compañera de la Asociación Senderos de la Esperanza. Y también, previo a la conferencia, tendremos un mensaje de un joven espírita de la agrupación, Santiago, que nos leerá un mensaje espírita pertinente también al tema de hoy, ¿no? Entonces, para iniciar, vamos a disponernos a hacer la oración en estos momentos y elevar nuestro pensamiento a Dios, a esa causa primera de todo lo existente, a esa inteligencia suprema que gobierna y dirige todo el universo a través de sus divinas leyes, con las cuales procuramos estudiarlas, sintonizarnos con ellas para poder estar, como dice León Denis, en el camino recto. Señor, en estos momentos te pedimos el amparo, la protección y la salud para todas las personas que luchan con sus dificultades de salud, principalmente por esta pandemia, a las personas que están desencarnando, a los familiares, a todo el personal de salud que también está ahí firme, trabajando por la salud de todos. Te damos gracias, Señor, por este día una vez más y estamos presentes para continuar con nuestro trabajo divulgativo que la Asociación Senderos de Esperanza, junto con los guías espirituales, a bien tiene para desarrollar en esta tarde. Que la paz y la armonía sea con todos y que tengamos una tarde de aprendizaje, de sensibilización de nuestras conciencias y de estímulo al trabajo y a la alegría en la vida. Muy bien, entonces adelante Liliana y Santiago con el mensaje y con la conferencia de esta tarde. Bueno, pues este es un mensaje de León Denis del libro Después de la Muerte y dice: evitemos las conversaciones frívolas, las palabras ociosas que conducen a la maledicencia. Sea cual fuere el resultado, digamos siempre la verdad. Busquemos a menudo nuevas fuerzas en el estudio y en el recogimiento, donde el alma encuentra nuevas fuerzas y nuevas luces. Ojalá podamos decirnos al terminar cada día: he hecho algo útil, he ganado alguna victoria sobre mí mismo. He socorrido, consolado a algunos desgraciados. He instruido a mis hermanos y trabajado para mejorarlos. He cumplido con mi deber. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. El tema de hoy, por supuesto. Muy buenas tardes. Como decía Fabio, el tema de hoy es el problema del ser y del destino. Bienvenidos todos. Gracias a Senderos de la Esperanza por esta oportunidad, una vez más, de seguir aprendiendo en el camino del espiritismo. El problema del ser y del destino, pues es un libro de León Denis. Precisamente, ¿por qué estamos hablando de él? Estamos hablando de él porque León Denis nació en enero de 1846, hace 175 años. Estamos celebrando 175 años de su natalicio. El sábado pasado William nos habló sobre su biografía del libro El problema del ser y el destino. Y siempre nos hemos preguntado cómo este es un tratado de filosofía, de dónde venimos, qué hemos de hacer en este mundo y para dónde vamos, que es como lo que siempre se preguntan todas las corrientes filosóficas en el mundo, ¿no? Y es como lo que todos los humanos y los encarnados cuando estamos aquí nos preguntamos, bueno, ¿yo por qué estoy en esta vida? ¿A qué he venido?
cuál es mi finalidad, y siempre hay una ansia y como unas ganas de saber qué me va a pasar en el futuro, qué es lo que va a pasar en el futuro de las personas o de las cosas. Y entonces este libro precisamente aborda este tipo de temas. León Denis se le llamó el apóstol del espiritismo, y escribió muchos libros, como nos lo decía Willy en la pasada charla, y en este precisamente aborda estos temas tan importantes. León Denis nació el 1 de enero de 1846 y desencarnó el 12 de abril de 1927. ¿Por qué sería llamado el apóstol del espiritismo? Porque a veces uno dice, pero ¿por qué? Entonces, realmente fue un espiritista francés, exponente del espiritismo, expuso toda la doctrina de Allan Kardec. Sin embargo, con Allan Kardec se conoció hasta 1867. Vemos que él nació en 1846. Se conoció ya en su época de madurez. León Denis dio en Europa muchas conferencias, muchas charlas, y llamaba espiritualismo. Aquí en este libro vamos a encontrar que dice espiritualismo, se refiere a espiritismo. Él promovió la idea de la supervivencia del alma después de la muerte y sus consecuencias para las relaciones humanas. Ha sido como olvidado su estudio, aquí lo estamos recordando por su natalicio, pero cobra una gran importancia en los centros espíritas, y nosotros los espiritistas siempre hablamos de la codificación kardeciana, de los 5 libros, de que hay que leerlos, pero León Denis cobra gran importancia, precisamente porque él fue medium. Desde sus primeros pasos sintió que lo asistían amigos invisibles, y cobra mayor importancia el guía espiritual que tuvo durante su vida, que fue Jerónimo de Praga. Jerónimo de Praga nació en 1379, ¿y por qué lo asociamos? Porque Jerónimo de Praga se conoció con John Hus, que fue realmente Allan Kardec en la vida anterior. Entonces, ellos se conocieron en la vida anterior, y Jerónimo de Praga era seguidor de todos los conocimientos que hablaba Juan Hus. Ellos realmente en su juventud se conocieron en la Universidad de Praga, y no estaban de acuerdo de que porque el Papa tenía que ser como el que dirigía las leyes, porque ellos como que encaminaban todas las lecciones hacia ciertas cosas, y no estuvieron de acuerdo. Entonces hacían concilios y daban las órdenes, y ellos dos pues dijeron, se presentaron ante el concilio de Constanza en Alemania, y pues para decir que no, las cosas no deberían ser de esa forma, y fueron condenados a la hoguera por herejía. Entonces vemos cómo la razón, como por qué León Denis es el apóstol del espiritismo, porque él se conoció con toda la tesis de Husista de Juan Hus, y pues venían encadenados de una vida anterior, incluso sufrieron pues la muerte en la hoguera. Aquí Jerónimo de Praga, en una comunicación ya en vida de León Denis en 1883, archivada por Mademoiselle Boumard, que fue la secretaria de León Denis en una época de su vida, en 2 comunicaciones dijo: de mis cenizas surgirán defensores animosos, marcharán por el camino que yo practiqué, son todos mis hijos muy amados. Y continúa diciendo: camina mi hijo en el sendero abierto delante de ti, yo camino detrás para sustentarte, Jerónimo de Praga. Entonces Jerónimo de Praga se convirtió como en el guía protector de León Denis durante su vida, y en algunas comunicaciones mediúmicas recordaba como de mis cenizas, ellos fueron en la hoguera. Y también Jerónimo de Praga le decía a León Denis mi hijo, y León Denis le decía mi padre. Entonces fue el espíritu guía que lo acompañó durante la vida de León Denis. También me pareció importante destacar, hablábamos de Mademoiselle Boumard, de Claire Boumard,
que fue la secretaria de León Denis, porque él a lo largo de su vida se fue quedando ciego, ya en su edad madura, porque pues en esta época no había luz, era con la luz de la vela que se estudiaba, y como nos decía, León Denis realmente no tuvo la oportunidad de estudiar en la cátedra, en las escuelas, él fue autodidacta, y esta mujer, vemos el papel también de la mujer en la historia de León Denis, su secretaria, aquí aparecen dos, pero Claire Boumer es la que está de pie, Claire Boumard es quien está de pie porque ella tenía una hermana gemela. Entonces, Claire Boumard fue su secretaria, y el último libro biográfico que escribió León Denis en la intimidad lo redactó Claire Boumard. El índice de este libro fue de Sir Arthur Conan Doyle, y hablaba de sus dones, su infancia, su historia, sus viajes. Él asistió a muchos congresos y también de sus últimos días y de su testamento. Él donó todo lo que tenía a la sociedad espírita a la que pertenecía. Entonces, en este super libro que hoy pues traemos a la memoria y traemos al recuerdo por el natalicio de León Denis, es todo un compendio de espiritismo. O sea, yo lo leí y yo decía, Dios mío, si uno no ha leído la codificación kardeciana, puede comprender qué es el espiritismo con un libro como este. Y si lo ha leído, realmente puede reafirmar todos los conceptos de espiritismo con la lectura del libro El problema del ser y el destino. Este libro salió al público en 1908. Estamos en el 2021 y nos parecería que, pues, eso es de siglos pasados, pero tiene una gran relevancia, gran importancia y total actualidad. Entonces vemos cómo la doctrina espírita es actual en todas las épocas del mundo. Y si vemos que lo que nos dice es verdad y sus postulados son verdad, es porque así lo es, porque lo que se mantiene a lo largo del tiempo es lo que puede ser verdad. León Denis en este libro habla de 3 puntos importantes. Él toca 3 apartes así súper importantes. En el primero habla del problema del ser, de la evolución del pensamiento, del alma, de los estados del sueño, de cuáles son las manifestaciones después de la muerte y cuáles son esos estados vibratorios del alma y las misiones del hombre precisamente en el planeta Tierra. El segundo tema que aborda es el problema del destino, las vidas sucesivas, y el tercero habla de las potencias del alma. No sé si todos los espíritas hemos oído hablar de las potencias del alma y preguntémonos cuáles serán. Pues son la voluntad, la conciencia, el libre albedrío, el pensamiento, habla del amor y, súper importante, habla del dolor, una ley de equilibrio y de educación y un medio de elevación. A este libro le han puesto por título en algunas épocas de la vida El problema del destino y del dolor, porque el libro aborda temas importantes sobre el dolor cuando estamos, bueno, encarnados y desencarnados. Entonces, yo les voy a hablar de los 2 primeros puntos y Santiago al final les va a hablar de las potencias del alma. El primer tema sí que aborda el libro es este. Entonces vamos a revisar un poco la panorámica de la evolución del pensamiento. Es como una comprensión general del universo y de la vida y cómo ha sido expresado de 1000 maneras en el pasado. La historia de verdad torna gran importancia, o sea, uno cuando está en el colegio o en ciertos sitios estudia historia, pero lo deja como de lado. Pero la historia es súper importante. Veíamos cómo León Denis y su guía espiritual vienen enlazados de vidas pasadas, y cómo Allan Kardec, siendo Hus, también en otra vida se conocieron, y cómo han trabajado desde tiempos atrás, que nos parece que son siglos, pero para la espiritualidad el tiempo es diferente. Entonces habla de esa gran importancia de la historia. Y él decía, lo que es hoy en términos más amplios, pero hoy era cuando, era 1900, y lo será siempre con más amplitud, a medida que la humanidad vaya subiendo los escalones de su ascensión. Cuando León Denis hablaba de ascensión, se refería a desencarnación, a desencarnar, a ir pasando de una vida a otra.
Entonces, en esta parte hablan mucho sobre qué puede ser el hechicerismo, el paganismo, el cristianismo, habla como de todas las religiones y cómo el mundo, cómo la parte invisible, cómo la parte del espíritu, la parte del alma ha tenido que ver en todas las épocas, en todos los siglos de la historia. Entonces, aquí León Denis en el libro El problema del ser, del destino y del dolor, habla de cómo las religiones pues han contribuido en forma grande y maravillosa a la educación humana, porque de todas formas la religión puso freno como a las pasiones, a la parte violenta, a la barbarie y empezaron a grabar esta parte de moral en lo íntimo de las conciencias de las personas. Vemos la estética en las grandes iglesias, en la música, en el arte. La religión ha tenido un papel preponderante en estos dominios y aquí León Denis nos dice que desde los griegos hasta el arte cristiano pues han impactado y han influido a lo largo de la humanidad. En el libro de Cristianismo y Espiritismo, que pues sí lo hemos estudiado en Senderos de la Esperanza en el estudio de los viernes, este es un libro que vale la pena también que revisemos, además del que estamos hablando, porque en este libro se revisa todo el cristianismo primitivo, pero desde antes de Cristo, sus transformaciones posteriores, explica León Denis aquí los evangelios, los dogmas impuestos por la Iglesia, nos habla de cómo la Iglesia Católica creía en la reencarnación, creía en la vida después de la muerte, y había muchas creencias que fueron cerradas y frenadas con dogmas y concilios y fueron prohibidas, porque en algunas épocas la Iglesia necesitaba dominar y necesitaba generar como el miedo para que la gente realmente se comportara mejor. Entonces, sí, en este libro es todo un tratado que profundiza el mensaje cristiano desde sus orígenes, descubriendo el sentido oculto, o sea, de verdad que es un libro histórico maravilloso, y estudió la autenticidad de los evangelios y los concilios desde el concilio de Nicea. Si queremos saber de concilios, en este libro de Cristianismo y Espiritismo nos habla de todos los concilios que hemos tenido a través de la historia. Y ese tipo de religión que castra, que da miedo, que obliga, realmente ha hecho moldes rígidos y eso hace que se inmovilice el pensamiento, hace que nazca la fe ciega, la fe sin razón, porque pues si nos mete miedo y si nos toca pensar lo que quieran, entonces pues eso inmoviliza el pensamiento. Aquí vemos a León Denis, que participó en numerosos congresos espiritistas en 1925, organizado por John Mayer. Él fue como el último congreso en el que participó. Entonces, ahí recordando. Conversando también pues sobre la parte que acabamos de hablar de cristianismo y espiritismo, esto hizo que perturbara a nivel global, el materialismo hizo que perturbara a nivel global y pues entonces se veía más el interés de los goces físicos, el malestar y la discordia en la familia y en las naciones, siempre periodos de crisis, siempre periodos de violencia, antagonismos religiosos y políticos y falta de preparación moral y disciplina. Aquí León Denis hace un análisis bien profundo sobre qué pasaba con el materialismo y menciona varios autores materialistas de su época en este libro del problema del ser y del destino. Se tiene que enfrentar a todos los materialistas de la época, muy especialmente a Haeckel que era el señor Ernest Haeckel era realmente un filósofo muy preparado, y él seguía todas las teorías del racismo. Entonces, en el racismo, si el grupo es negro, indígena, realmente son grupos de menor importancia, de menor valía y también se despreciaba este tipo de personas. También se vivía el nacionalismo y el nacionalismo hace que queramos a Colombia, solo Colombia, entonces los colombianos son los mejores o los de Estados Unidos o como Hitler con las mejores razas. El darwinismo, Darwin pues nos aportó mucho, pero también Haeckel defendía mucho
la idea de supervivencia del más apto, del más bonito, del mejor, del que come mejor, del que se prepara mejor. Entonces, todas estas ideas materialistas pues no riman en nada con la evolución espiritual, ni con la reencarnación mucho menos, ni con la evolución. Entonces, todo esto paralizaba mucho la historia en este momento de León Denis en esta época. Y pues si lo asociamos a la realidad, pues se parecen en muchas de sus partes. León Denis en el problema del ser y del destino, pues interpreta todas las verdades, las leyes universales, pero muy basado en la experiencia, la razón y las enseñanzas de los espíritus. León Denis era medium, entonces desde muy joven él comenzó a recibir comunicaciones y se preparó para realmente hacerlo de la mejor manera. Entonces, él explica en este libro cómo la alegría de encontrar hasta con el pensamiento a los seres que han muerto, a los seres que han fallecido, que han desencarnado, pues era una gran alegría y la certeza de que vamos a estar con ellos más adelante y pues que vamos a estar unidos en vidas innumerables. Y esto pues es muy esperanzador cuando mueren tantas personas, cuando mueren las personas de la familia, o cuando alguien cree que después de la muerte ya no hay nada más, pues es súper esperanzador saber que nos vamos a volver a ver con los seres queridos y que venimos enlazados de vidas pasadas y que vamos a continuar viéndonos. Aquí también aborda el tema del alma y los diferentes estados del sueño. ¿Y por qué hablar del sueño? Ahí dice, bueno, y entonces, ¿qué es el sueño? Dice en este libro de León Denis. Y dice que es simplemente el alma que se desprende, que sale del cuerpo. Entonces, cada noche que dormimos, morimos. Se dice que el sueño es hermano de la muerte. Entonces, acá explican de manera súper especial, súper interesante, cómo sucede el sueño, cómo vamos al mundo espiritual, los tipos de sueño que tenemos, los familiares con los que nos encontramos, si recordamos o no, puede ser, porque todo va también si merecemos, si de pronto nos están avisando algo en el sueño, si tienen 1000 ejemplos de sus comunicaciones mediúmnicas y 1000 ejercicios con diferentes investigadores de cómo se dan los diferentes tipos de sueño. Entonces aquí dice que en el sueño el alma recupera su libertad relativa y temporal. Realmente cuando morimos estamos en nuestra patria, entonces cuando dormimos estamos en la patria espiritual. La visión en el sueño es acompañada de una luz especial y él decía que es acompañada de una luz especial porque cuando nos dormimos vemos y oímos, pero con los sentidos internos, que son los sentidos del espíritu. Y se suceden imágenes, se entablan conversaciones y hay un lazo fluídico siempre que va a unir el organismo material con el vínculo sutil y con el alma, porque decimos, bueno, y si nos vamos para el mundo espiritual, entonces, ¿por qué recordamos? Porque queda unido ese lazo fluídico a la materia. Entonces recordamos las impresiones a voluntad, que son, pues el cerebro es el que realmente conecta con estas imágenes y con lo que vivimos y con lo que fuimos a hacer durante el sueño. A medida que el alma se desprende, se eleva. Los sueños se abren a ese mundo espiritual que es el verdadero lugar y destino donde pertenecemos. Entonces, por eso a veces dicen, no, pero yo qué soñé, qué querrá decir, cuántos serán, porque queda uno impresionado de lo que soñó en la noche anterior. Este libro del problema del ser y el destino trae todo un tratado, todo un seminario de los diferentes estados del sueño. Hablar de cada uno sería supremamente largo, se nos irían muchas horas, pero ustedes pueden leerlo. Habla sobre si se puede presentar en los sueños sonambulismo, sueño ordinario, sueño magnético. Si hay éxtasis, cuando él hablaba de éxtasis se refería a la emancipación del alma. Si hay transmisión de pensamiento, telepatías o proyecciones a distancia. Hay todo un tratado de tipo de personalidad de cada uno de nosotros y que también influye en el sueño. Si tenemos doble personalidad, depende de la personalidad de cada uno,
también como sea el sueño. Y aquí León Denis también hace una amplia explicación en los 3 capítulos de cómo nos comportamos en la niñez, en la juventud, en la madurez y en la época ya de la vejez o de la edad más madura, también porque no siempre nos comportamos igual. Y esos comportamientos también vienen de vidas anteriores. Entonces, en los sueños podemos recibir la impresión de lo que fuimos en la vida anterior, los inconvenientes o las cosas bonitas de la vida anterior se ven reflejados también en los sueños, quiénes somos. Entonces, todo esto nos demuestra que el alma es susceptible de ser impresionada por medios diferentes a los órganos, no los órganos acá de los sentidos, sino los órganos espirituales. El alma puede recoger conocimientos que exceden las facultades humanas y provienen de una causa espiritual en la vibración universal. La vibración universal tiene que ver también con que todos somos chispa divina de Dios y por eso se nos permite también estas vibraciones dependiendo también del estado evolutivo durante el sueño. Aquí León Denis en este primer capítulo nos habla también de las manifestaciones de la muerte y dice que hay continuidad absoluta, que la muerte es la separación de los elementos que constituyen la parte terrestre y el mundo visible y se va al invisible, pero que la vida de cada uno de nosotros en el más allá es la prolongación natural de la vida actual. Entonces, no podemos pensar que hoy morimos, hoy desencarnamos y entonces santificados todos y vamos a irnos al mundo espiritual superior y ya cambió todo porque desencarnamos. No, es una continuidad de lo que somos. Si somos egoístas, envidiosos, buena gente, solidarios, caritativos, espirituales, de oración, vamos a irnos como igual, vamos en la misma, ¿qué diríamos? En la misma forma en la que estamos actuando, así pasamos a la vida espiritual. Aquí León Denis nos habla de muchos autores, de muchos que han verificado numerosos casos de apariciones de personas muertas, porque pues muchas personas no creen que haya vida después de la muerte, o que el espiritismo, eso es como mentiras, esos espíritas ahí están diciendo como que no. Entonces aquí León Denis muestra, aquí solo menciono 4, pero ahí en el libro él menciona por lo menos 15 autores que han verificado casos de apariciones de personas muertas que vienen a hablarnos desde el mundo espiritual. Sir William Crookes fue un científico y físico inglés en 1833 a 1919, pero fue el que descubrió el talio en la tabla periódica. Él descubrió las gafas de sol, los rayos catódicos, es todo un científico, no es un espírita. Y él pues tenía facultades para ver los espíritus. Él fotografió el 26 de marzo de 1874 el espíritu de Kate King, que se materializó durante 3 años. Este espíritu venía a las sesiones mediúnicas y se materializaba y él logró tomar fotografías. Entonces es un físico, es un científico el que logró tomar estas fotografías. Aquí nos habla del señor Wallace y el señor Thompson, que también ellos pudieron fotografiar a sus madres muchos años después de que hubieran fallecido. Y este señor Wallace, hablan más de él, que fue un naturalista, un explorador, él compartió con Darwin la teoría de selección natural. Wallace se fue años a la selva, muchos años, y él lo que hacía era coger insectos, coger animalitos, y iba con otro grupo de personas a analizar la naturaleza. Pero él desde allá le escribía a su mamá que estaba viva: mamá, hoy nos levantamos a las 5:30 de la mañana, hicimos ejercicio, tomamos café, exploramos todo el día, llegamos, nos bañamos, o sea, le contaba todo lo que hacía a su mamá. Y pues ella falleció y muchos años después pudo fotografiarla con el doctor Thompson. Acá tenemos otro gran exponente del espiritismo, que es Alexander Aksakov. Aksakov lo podemos buscar en la literatura espírita.
y tiene grandes conocimientos que nos pueden aportar mucho a todos. Él fue escritor, traductor, periodista, editor, funcionario estatal e investigador psíquico. Aksakov se le atribuye el haber acuñado la telequinesis. Y aquí vemos un libro de los que él escribió y dice un caso de desmaterialización. Aksakov, de verdad que se lo recomiendo porque tiene todo que ver con la doctrina espírita. Él fotografió espíritus de Abdullah y John King. Entonces, aquí en este libro se describe muy bien qué hacía él. No les traje los casos porque no acabaría, son muchos, pero el libro está súper interesante. Entonces vemos aquí cómo León Denis habla de la forma carnal y fluídica en el progreso del ser. Es súper importante que él nos habla del progreso, del desarrollo de la personalidad, prosiguiendo la ley suprema de la evolución de las almas a través del tiempo y del espacio. Estos científicos hablaban de la evolución natural, de los seres acá en la naturaleza. León Denis nos habla de la evolución de las almas a través del tiempo y del espacio. Y nos habla de esos estados vibratorios del alma y de la memoria. La memoria cobra una gran importancia en este libro, porque dice que en el curso normal de la vida los recuerdos se acumulan en camadas sucesivas. Él le llamaba camadas sucesivas a lo que uno alcanza a recordar, que como que en esta vida lo más reciente se puede borrar o aparentemente se borran las cosas antiguas. Y a todos nos pasa, a veces nos dicen, ay, ¿te acuerdas de tal cosa cuando estaba hace 15 años? No me acuerdo. Uno va borrando ciertos recuerdos, pero él nos dice que esas experiencias quedan guardadas en el periespíritu. Y los espíritas sabemos que el periespíritu es nuestro archivo de las vidas sucesivas y ahí está guardado hasta lo más pequeño que podamos haber hecho. Guarda todas las experiencias reencarnatorias y hasta los menores registros. Es por esto que cuando hay experiencias hipnóticas o terapéuticas o regresiones, la persona recuerda cuando estuvo en el vientre materno, recuerda las experiencias pues que se utiliza mucho de pronto en psicología y en otras ciencias. Si hay miedos o fobias, muchas veces se hacen regresiones o experiencias hipnóticas para ayudar a este tipo de pacientes, pero también a veces se logra llegar a vidas anteriores. ¿Por qué? Porque una persona recuerda vidas anteriores, pues porque tiene todo guardado en el periespíritu. León Denis a lo largo de este libro habla mucho de esa memoria que todos tenemos, de la memoria que tenemos de reencarnaciones pasadas, de todas las vidas por las que hemos pasado, las experiencias buenas y malas, y las reflejamos en la vida anterior, reflejamos muchas veces en la vida presente lo que hemos hecho en vidas anteriores. Entonces, León Denis habla de estos estados vibratorios del alma, que son como esa vibración inmensa que está en el universo y que su foco está en Dios, que cada alma se torna en un foco de vibraciones que han de variar, depende del estado de cada alma, consonante al grado de evolución del ser, de su valor intelectual y su elevación moral. Eso es obvio y lógico, entonces esa vibración se va a dar dependiendo del grado de evolución de la persona. Las almas que vibran unísonas se reconocen y se llaman a través del espacio, entonces son esas atracciones, esas simpatías, ese amor que vemos muchas veces, no necesariamente, sí en la familia carnal, pero también lo vemos con los amigos, con vecinos, a veces queremos más a ciertas personas que ni siquiera son de nuestra familia actual, pero es porque venimos por atracciones de simpatía, amistad y amor, y por la vibración en la que cada persona esté. Entonces, León Denis en este libro del destino y el dolor, porque sí le han dicho, dice que la finalidad del alma, el alma es una partícula de esencia divina proyectada a este mundo material. Nuestro objetivo de evolución debe ser el perfeccionamiento de cada uno de nosotros, lo dice León Denis en este libro. Ese perfeccionamiento, ¿cómo se realiza? Se realiza por el trabajo, por todas las alternativas de alegría que tenemos y por el dolor, porque por el dolor también evolucionamos. Habla de la muerte y pues dice que la muerte es sencillamente una mudanza de estado, que
que es sencillamente una mudanza de estado y también, o sea, no necesariamente los espiritistas, los espíritas, somos los que decimos que hay vida después de la muerte. Aquí tenemos todos los libros de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, en la que ella es una médica que ha trabajado, bueno, ya falleció, pero trabajó siempre con enfermos terminales y tiene libros enteros de las historias de las personas, de cómo viven sus últimos días acá en la tierra, cómo desencarnan, cómo que ven. Entonces están todas las experiencias. La doctora Elizabeth Kubler-Ross dice que la muerte es el amanecer y ella siempre lo significa con la mariposa porque dice que la crisálida, la mariposa, es como la muerte pasa, en la muerte pasamos de un estado a otro, pero para vivir, para estar alegre. La mariposa viene la crisálida para volar. Entonces también nos habla cuál es el medio de conseguir una muerte suave y tranquila, porque lo que asusta muchas veces en la enfermedad, en el dolor, es morir terrible, con grandes dolores, de pronto alucinando, diciendo cosas terribles. Entonces, en este libro, León Denis nos dice que el mejor medio de conseguir una muerte suave y tranquila es vivir dignamente con simplicidad, con sobriedad, sin vicios ni flaquezas. Entonces, aquí León Denis nos aconseja que nos despeguemos anticipadamente de todos los bienes materiales, de todo lo que nos une, como nos ata a la materia, porque tiene también en este libro muchas historias de espíritus que tenían castillos, propiedades, oro, riquezas y quedan amarrados al planeta Tierra y que nadie les toque sus riquezas, que nadie les toque sus tierras ni nada de lo que les pertenece. Y pues sencillamente son espíritus que o no pueden avanzar, no pueden ir, seguir sus nuevas reencarnaciones y se quedan pegados mucho tiempo a la tierra sufriendo. Incluso me llamó la atención que dice que cuando hay espíritus que son tan pegados a la tierra, se quedan viviendo entre el mundo de los vivos y a veces hasta reencarnan rápidamente, o sea que están tan materializados que reencarnan. Leer este libro del problema del ser, del destino y del dolor tiene muchos casos que lo ponen uno a pensar. Dice cuántas reencarnaciones puede uno tener, cuánto pueden durar, por qué hombre, por qué mujer, o sea, es bien interesante. Entonces, para una muerte, ¿qué diríamos? Chévere, no. Para una muerte tranquila, que hay que llenar nuestra existencia de pensamientos elevados y acciones nobles. La muerte genera mucho temor y la estamos viendo con la pandemia, tantas personas que en este momento desencarnan, pero pues es un cambio de estado, es un nuevo amanecer, es volver a la patria espiritual. Todo espíritu que desea progresar, nos dice León Denis en este libro, lo puede hacer trabajando en una obra de solidaridad universal. Solidaridad universal es lo que aparece en este momento en la pandemia, porque hablamos de universo, hablamos de planeta, hablamos de oración por todos, y en su consejo dice que todo espíritu que desee progresar en esta solidaridad universal va a recibir ayuda de espíritus elevados y una misión particular apropiada a sus aptitudes y a su grado de adelantamiento. Eso es como cuando uno le dicen que Dios no le da una cruz más pesada a la que pueda cargar y todos los dichos parecidos, porque la misión se nos da dependiendo de nuestras aptitudes, de nuestro grado de adelantamiento, y todos tenemos una misión, todos somos importantes en este planeta, todos tenemos una misión, solo que a veces los problemas cotidianos, la vida, nos lleva a pensar que no valemos nada, que no somos nada, que de pronto no somos nadie o que no estamos haciendo nada importante, pero todos tenemos una misión importante y todos tenemos una misión particular. Esto nos lo dice León Denis en su libro El problema, el destino y el dolor. La segunda parte del libro, esta primera parte es así súper amplia. La segunda parte ya viene un poco más corta, pero habla del porqué de las vidas sucesivas, por qué reencarnamos, por qué hay leyes, por qué se va renovando esta memoria que hablábamos que está en el perispíritu, por qué hay niños prodigios, por qué esa herencia de ser prodigio, de ser más inteligente, de ser más adelantadito que otros, por qué también hay personas que nacen
en la locura, en la idiotez, en el retraso mental, el problema del mal y las leyes y los destinos de cada uno. Entonces, en la reencarnación, pues ya sabemos, el alma después de residir temporalmente en el espacio, en el periodo entre vidas, pues escoge si va a ser mujer, si va a ser hombre, qué destino, qué misión va a tener. Como decíamos, todos tenemos una misión en esta vida. A veces en las charlas que uno ve que cuál es tu misión en la vida, y uno a veces dice, ay no, yo no sé cuál será, no sé. Todos tenemos una misión y es importante mirar cuál es nuestra misión, y uno la ve por la forma como uno vive, por las experiencias, por los gustos, por las afinidades. Entonces, en ese espacio temporal, cuando estamos allá entre vidas, uno elige renacer nuevamente en la tierra porque es la forma de liberarnos, de aprender y de evolucionar para algún día ir a mundos superiores. Como nos dicen en la revista Espírita, además de evolucionar en este planeta Tierra, hay otros planetas más chéveres. Ahí hemos leído que Plutón es, que Júpiter, perdón, Júpiter es un planeta evolucionado, adelantado, y a veces se lee que la música, las flores, como es la vida allá, y todo es muy diferente, entonces uno dice, me gustaría vivir allá. Entonces, bueno, aquí por ahora estamos en el planeta Tierra, entonces se renace en la condición humana, se trae su herencia es su perispíritu con todas sus vidas anteriores, como somos libres de hacer lo que queramos, lo bueno, lo malo del pasado, renacemos niños en un nuevo acto de la vida para ejecutar la misión que nos han encomendado. Pagar deudas puede ser conquistar nuevas capacidades que faciliten la marcha al progreso. O sea, hay misiones, hay muchas cosas que se pueden escoger cuando venimos a la Tierra. Entonces, en las vidas sucesivas y en la renovación de memoria, a veces uno dice, pero yo ¿por qué no me acuerdo lo que era en la vida anterior? Y a veces queremos que nos hagan una regresión, yo quiero saber qué fui, qué hice. Pues Dios en su infinita sabiduría corre un velo en la memoria de cada uno de nosotros cuando reencarnamos, precisamente porque en la vida pasada hemos podido hacer mal, hemos podido hacerle mal a alguien o alguien nos ha hecho un mal muy grande. Entonces, el reconocernos nuevamente con el adversario no permitiría nuestro adelanto. Entonces, el reconocimiento de las vidas pasadas representaría de pronto un inconveniente grande para cada uno en la colectividad, porque pues sería muy perjudicial. Introduciría en la vida social elementos de discordia, de odio, que se opondrían a ese progreso. Porque si a veces no es fácil saber que hablaron mal de mí o que me hicieron algo malo, imagínense saber que yo hice algo muy malo en la vida pasada. Entonces, no se darían las cosas en forma natural y en forma normal. Aquí nos habla un poco de los niños prodigios y de la herencia que se puede presentar. Entonces dice que solo la ley de la reencarnación, que son los renacimientos, muestra ciertos espíritus encarnados desde los primeros años la facilidad para el trabajo, para la música, para la lectura, para el arte. Habla de unos casos de unos niños que fueron a la universidad a los 5, a los 10 años. Habla de Mozart, de los grandes músicos. León Denis pone 1000 ejemplos. Yo les digo 1000 porque es que ustedes los leen en este libro y de verdad están todos los ejemplos de los niños prodigio, pero pues estos niños prodigio que los caracteriza, pues los caracteriza que ellos han pasado por largas investigaciones y estudios que dejaron impresos en su envoltorio perispiritual marcas profundas que generan ese automatismo psicológico que cuando renacen, pues empiezan a manifestar todas esas características de seres especiales, de seres preparados, de seres más inteligentes. Existen en esos jóvenes reservas considerables de conocimientos almacenados en esa conciencia profunda y pasan a exteriorizarse en la conciencia física, en la parte física de la que está viviendo en este momento. Es bien interesante este capítulo que habla de los niños prodigio y de la inteligencia. También León Denis aquí en el libro El problema del ser y el destino nos habla del problema del mal.
porque pues la Tierra es un planeta de expiación y prueba, que estamos en progreso, estamos en cambio planetario, indudablemente que sabemos que la pandemia va a servir para el progreso de la humanidad. Suena duro porque cuando se muere un familiar de uno, pues no es tan chévere que mi familiar se haya ido, el dolor existe, la falta de la persona, pero todo esto va a hacer que evolucionemos. Aquí León Denis toca nuevamente como la diferencia del materialista y el espiritista. Espiritualismo no es espiritismo. Entonces él dice que para los materialistas, pues este mundo realmente es una constante universal, que esto sea un caos, que todo esté mal, que el mal reina siempre en la humanidad, que esto es para sufrir y llorar, que no hay esperanza, no hay consuelo, y esto lo escuchamos diariamente en la boca de muchas personas que son negativas o que, bueno, es su vibración, es su estado actual, es su conocimiento y es la escala de evolución en la que va cada persona. Pero sí escuchamos el dolor como constante universal. El espiritismo pues nos trae una nueva luz, nos trae una esperanza, nos trae una alegría, porque nos dice, aquí León Denis en todos sus ejemplos y en toda la lectura, que el mal es un estado transitorio del ser en vía de evolución hacia el bien. El solo hecho de que morimos, nos reencarnamos, nos vamos, el mal no es eterno. El mal no es una constante, sufrir y llorar no es una constante. Entonces, el mal para el espiritismo tiene un carácter relativo y pasajero. En cuanto a la ley de los destinos, pues León Denis nos dice que esas vidas sucesivas, en las vidas sucesivas o cuando estamos en el periodo entre vidas, cuando estamos allá en el mundo espiritual, el alma ve claramente su destino, que ve claramente su destino, que es la ascensión, o sea, el progreso hacia la más alta sabiduría. Entonces, uno elige las pruebas, uno elige lo que quiere vivir. La felicidad está en nuestras manos, dice León Denis. A veces decimos, pero esta vida, pero ¿por qué Dios me castigó? ¿Pero por qué yo tuve que nacer acá? O esta familia que me tocó fue la peor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me manda estas cosas? No, eso lo escoge cada uno de nosotros. Cada uno, a no ser que sea una prueba expiatoria, pues que lo mandan allá porque ya tiene que ir. A veces el espíritu se rebeldiza y no quiere resarcir sus culpas, pero en la generalidad todos escogemos nuestro destino. Entonces, León Denis nos dice que en esas vidas sucesivas pues vamos a encontrar la felicidad y la ascensión a la sabiduría. Y en la tercera parte de este libro, El problema del destino, nos habla León Denis de las potencias del alma, que son la voluntad, la conciencia, el sentido íntimo, el libre albedrío, el pensamiento, la disciplina del pensamiento y la reforma del carácter, el amor y el dolor. Incluso aquí nos habla también de, como que retoma la parte de recordar también toda la parte anterior de, la, de los pensamientos. Entonces, aquí nuestro joven espírita de Senderos de la Esperanza va a abordar este tercer tema. Bueno, pues León Denis empieza con la voluntad. La voluntad es básicamente lo que dirige los pensamientos hacia un fin y también la compara con un imán. Menciona que es la mayor de las potencias humanas, sobre todo porque es la que atrae nuevos recursos vitales y además actúa sobre el cuerpo fluídico que nos rodea, que mantiene nuestros pensamientos y por el cual también podemos tener pues también los temas de la telepatía que también los menciona por ahí. La voluntad es el principio que da vida a todo el universo. ¿Sí? La voluntad divina es la que da ese principio de vida y ese principio de vida pues es Dios. La voluntad también es capaz de funcionar estando en el estado de vigilia o incluso durante el sueño, sobre todo para aquel que tiene un objetivo completamente claro y que está dispuesto a alcanzarlo por todos los medios posibles. También se va a valer de ese mundo espiritual para buscar esa conquista, ese objetivo. Por lo tanto, pues con ello se va a sobreponer a cualquier obstáculo que se encuentre.
La voluntad también ejerce poder sobre el cuerpo y es ahí donde entra todo el tema de curarse con la mente, ¿sí? Menciona también que hay una medicina en Estados Unidos que se basa mucho en eso de la curación por medio de la voluntad. Luego nos habla sobre la conciencia, el sentido íntimo. Nos dice que la conciencia, pues hay dos conciencias, que es una conciencia con C y otra conciencia con SC. La conciencia con C es la de la moralidad, la que mantiene el pensamiento, o sea, la que le dice al ser si está actuando bien o si está actuando mal. Y la conciencia con SC es la que se encarga de dar una percepción de la realidad. Durante esta explicación, pues León Denis nos da varios ejemplos acerca de estos tipos de conciencia para explicarse mucho mejor en qué potencias tiene también. Se hace mención de que la conciencia con SC, según William James, es también donde está la personalidad. Luego nos habla sobre el libre albedrío, que es una condición necesaria en el hombre. Es una condición con la que nace todo hombre y que pues nos ayuda, pues o sea, hay que liberarse de las pasiones y de la ignorancia. También se debe entender que la libertad está muy ligada a lo que es la responsabilidad, porque esta es establecida por la conciencia para distinguir nuevamente lo bueno de lo malo, es decir, la conciencia que es consciente. León Denis dice que el libre albedrío es el que da una expansión de la personalidad y de la conciencia y que es necesario querer ser libres para hacerlo. Así pues, la ignorancia también es falta de libertad. El conocimiento es algo que también libera. Pues también nos habla sobre tres frases, ¿sí? De León Denis destaca aquí tres frases. La limitación, la primera es que pues la liberación física por la limitación de los apetitos, la liberación intelectual por la búsqueda de la verdad y la liberación moral por la búsqueda de la virtud. También se habla acerca de los criminales y nos dice pues León Denis que los criminales son espíritus nuevos en la existencia, que apenas están desarrollando su conciencia, que apenas están entendiendo qué es bueno y qué es malo. Por lo tanto, sí es necesario que de pronto se les reprima de ciertas libertades para que no hagan mal a la sociedad. Sin embargo, también es necesario corregirlos mediante el amor y enseñarles que deben reflexionar realmente y conscientemente acerca de lo que están haciendo, que perjudica a la sociedad. Luego nos habla sobre el pensamiento, que es un pensamiento, el pensamiento lo tenemos todo y es el creador de, todos tenemos ese pensamiento, es un pensamiento creador, y también nos dice que hay unos obreros del pensamiento, como lo son los artistas, los poetas, los escritores. Nos dice que todas esas personas tienen también una responsabilidad encima y es la de guiar a las personas con sus ideas. El pensamiento, según León Denis, es a la vez grande, sagrado y en parte pues también es como pues temible, lo dice él. Es grande y sagrado, pues resuelve dudas e ilumina las mentes, pero también es temible porque mediante el pensamiento mal empleado se puede descender, se puede hacer descender a la humanidad, pero también se puede hacer ascender, obviamente. En este mismo capítulo nos dice que la idea espírita se encarga de hacer que ese pensamiento no se desvíe hacia el descenso. Nos dice que podemos utilizarlo para generar una humanidad y una sociedad renovada en los valores y que se mantenga ilustrada. La ciencia también debe, por supuesto, acompañarse con los valores del pensamiento. Luego nos habla sobre la disciplina, nos habla sobre la reforma del carácter también, de hecho se llama así, la disciplina del pensamiento y la reforma del carácter. Nos dice que para reformar el carácter es necesario que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones se mantengan inspirados por deseos bondadosos, porque el pensamiento pues es el encargado de modelar de modelar nuestra alma y de
pues también crear nuestras palabras y todas las cosas que en general reflexionamos durante el día. Eso se logra a través de la meditación y también de la reflexión en asuntos elevados y pues también el estudio. El estudio también es muy importante para mantener una reforma del carácter. También cita Epicuro y dice que somos lo que pensamos. El problema es que los pensamientos de muchos hombres están desviados y se pasean de uno a otros entre pensamientos incoherentes. Rara vez se genera una reflexión en ese tipo de hombres que deciden irse más hacia las pasiones y hacia los pensamientos viles. Sin embargo, es la disciplina la que termina con ese orden, con ese desorden de pensamientos. Es necesario también, según León Denis, escoger bien las lecturas y asimilarlas. Eso también mantiene la disciplina del pensamiento. Es necesario no desviarse por lecturas frívolas, por lecturas superficiales, y también es bueno no leer demasiado, ¿sí? No leer demasiado en el sentido de no tomar muchas lecturas al mismo tiempo, sino leer una cosa a la vez y poder reflexionar acerca de lo que se está leyendo, porque así también se aprende mucho más. Algunos consejos que nos da León Denis en este capítulo, en la disciplina del pensamiento y la reforma del carácter, es que tenemos que aprovechar muy bien la mañana, es el punto del día en el que más se aprende. Ser severos consigo mismo en el sentido de corregirse y pues corregirse obviamente con bondad, con amor, y ser tolerantes hacia los demás, saber soportar los acontecimientos con paciencia y serenidad para superar cualquier prueba sin amargura. Luego nos habla del amor. Dice que el hombre en la tierra suele entender el amor únicamente con la unión entre dos personas. Sin embargo, sabemos nosotros los espíritas sobre todo que el amor es mucho más grande que la unión entre dos personas y que de hecho el amor no se encuentra simplemente en una persona. El amor se renueva todo el tiempo y es una fuerza que irradia. Por lo tanto, nos damos cuenta de que el amor llega a todos los hombres y a todas las criaturas vivientes prácticamente. Eh, y pues también nos encontramos que hay amor en el trabajo, en el arte, fuera de las pasiones materiales y del egoísmo. Tenemos grandes ejemplos de que el amor pues es más fuerte que el odio y supera incluso a la muerte. El más grande y el que nos da León Denis a entender aquí es el de Cristo, que no fue por su ciencia, no fue por lo que, por su oratoria, ni fue por su físico, ni nada por el estilo, que trascendió a todos los países y a todas las personas, sino que realmente lo que hizo que llegara a todo el mundo fue su amor. Por ello nos damos cuenta de que pues el amor es esa fuerza que llega a todo el mundo. Resalta también una frase que dice que todo el poder del alma se resume en tres palabras: querer, saber y amar. Querer es converger toda la actividad hacia aquello que se quiere alcanzar por medio de la voluntad, que es la primer potencia del alma. Saber, pues sin un estudio serio sobre las cosas que suceden, la voluntad se desvía, los pensamientos se desvían. Y amar, que debe ser puesto por encima de todo, porque sin este, pues ni la ciencia ni la voluntad funcionarían correctamente. El amor multiplica los recursos de estos dos. Luego hay una explicación bastante extensa sobre el dolor, por eso pues también el libro se llamaba El problema del ser, el destino y el dolor, donde nos dice que el dolor es igual de importante a todos los demás sentimientos del ser humano. El dolor hace parte de todos los sentimientos gratos, a pesar de que sea difícil de asimilar. El dolor también es experimentado por todos los seres vivos, desde la naturaleza hasta el hombre. Y pues el hecho de que ese pensamiento de que todos experimentamos dolor es el que suele llevar a muchas personas y a muchos filósofos hacia el pesimismo. Sin embargo, hay que entender que el dolor no es más que una ley de equilibrio y de educación, porque el dolor se puede aprender y es lo que permite reparar al ser. Cita León Denis también a Epicteto aquí, cuando dice que las cosas son apenas lo que imaginamos. Y luego explica que es por la voluntad que se puede tomar y vencer
a esas mismas dificultades. Nos dice que también pues eso de que es difícil entender que el dolor y el sufrimiento no sean malos, porque no lo son. Pero sí se debe entender que alejarse de él y tratar de ahogarlo, tratar de suprimirlo, también suprime el coraje de soportarlo y de superarlo. La elevación al final de todos los héroes, de todos los genios en la historia se ha dado pues por eso mismo, por todos los sufrimientos que han podido soportar y superar a lo largo de su vida. También está el dolor físico, del cual nos lo muestra como una advertencia a la naturaleza. Nos dice que el dolor físico pues está ahí para hacernos entender de que nos debemos preservar de todos los excesos que podamos encontrar en nuestras vidas. Asimismo, dejar avanzar el dolor físico hacia una enfermedad sigue siendo también un aprendizaje. Por lo tanto, no hay ningún dolor que sea malo. Aún así, pues siempre es necesario buscar por todos los medios posibles el mejorarse. Y pues eso es lo que nos habla León Denis en estas potencias del alma. Bueno, muchas gracias a nuestro joven espírita de Senderos de la Esperanza. Como vemos, el libro contiene, es todo un tratado de espiritismo de León Denis. Solo nos queda pues estudiarlo, leerlo. Para quienes están en el campo de la mediunidad hay muchos ejemplos de comunicaciones, de comunicaciones, muchísimos ejemplos. Ya. Algunos de los libros. Ya va a empezar bien. Después de la muerte, El Gran Enigma. Juana de Arco fue también un espíritu guía de León Denis y él escribe unos libros maravillosos sobre Juana de Arco. Acá dice El espiritismo y las fuerzas radiantes, y realmente se me quedan sin mencionar muchos, pero de verdad que la recomendación de Senderos de la Esperanza es lean estos libros, porque pues León Denis tiene todo que ver con la doctrina espírita, con Allan Kardec, y fue realmente muy estudioso. En sus libros siempre hay los apartes, las explicaciones, y valorar mucho que realmente él estudió esto a la luz de la vela, quedó casi ciego, él aprendió braille cuando vio que se estaba quedando ciego, y pudo hacer tantas obras con sus limitaciones físicas. Entonces la invitación, aquí están todos los libros pues de León Denis y muchos más, ni siquiera caben acá todos los que él ha escrito. Muchas gracias por su atención y bueno, que haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por la presentación de esta conferencia, y también para Santiago, que nos hizo parte de este tema, ¿no? Tenemos que agradecer a más de 60 personas que han estado conectados aquí en esta conferencia, desde Bogotá, Facatativá, Biotá, Zipaquirá, Madrid, Facatativá, Guayaquil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nueva York, Estados Unidos, Turquía, Lima, Perú, Santiago de Chile, República Dominicana y Venezuela. A todos pues nuestros agradecimientos por la asistencia. Hay una pregunta que hace una persona aquí por el chat, seguramente haciendo referencia a la parte cuando hablaste de los niños prodigio, que se refería a León Denis allí. Esta persona, Porfirio Escobar, pregunta, ¿qué me podrían decir también de los niños índigo? Sí, es igual. En las vidas sucesivas se adquieren los conocimientos, se adquieren todos este tipo de conocimientos, como nos decía Santiago, gracias a la voluntad, al querer, al estudiar, y las reencarnaciones son muchas. Entonces, estos niños índigos también
seres que a lo largo de sus diferentes encarnaciones, pues tienen un mayor conocimiento, un mayor bagaje en su perispíritu. Yo diría eso, no sé tú, Fabio, si... Sí, sí, es que básicamente es un término que aparece muy posterior a esa época donde sale publicado el libro, ¿no? Pero pues básicamente es lo que tú dices, ¿no? Son espíritus que están, digamos, ahora destinados para determinadas tareas y tienen otros niveles vibratorios también en su conciencia, en su espíritu, ¿no? Entonces, obviamente, tienen cualidades, tienen características tanto cognitivas como muchas veces morales también diferentes, ¿no? Muy bien, creo que no hay más preguntas acá. No, Entonces, de pronto una recomendación, acá Laura Viviana dice que hay una película de Juan Hus que dura 52 minutos. No la he visto, pero pues busquémosla. Hoy día hay películas que si hay una película de Juan Hus, pues porque es... listo. Entonces, para culminar, vamos a hacer nuestra oración de cierre. Entonces, Liliana, por favor, nos hace la oración y culminamos la actividad. Bueno, muchas gracias. Querido Dios, Inteligencia Suprema, damos infinitas gracias por este momento de salud, porque realmente siempre ha sido de salud en Senderos de la Esperanza. El conocimiento nos hará sanos en la voluntad, en la disciplina y en el amor. Infinitas gracias por estos conocimientos. Permite Dios que podamos interiorizarlos, abrir esa memoria periespiritual de vidas anteriores y utilizarla en nuestro beneficio, en el beneficio del conocimiento, siempre en estados de alta vibración, de oración, que nos permitan realmente tener una encarnación en la que cumplamos la misión. Te pedimos, Dios, que cada uno de nosotros y todos los seres del planeta nos podamos enfocar en esta misión a la que nos hemos realmente comprometido, que lo hagamos de la mejor forma. En este momento pedimos sabiduría, inteligencia, que esa memoria, que esas memorias de vidas anteriores se manifiesten en nuestro sueño, y realmente nos haga concentrarnos en nuestras tareas a nivel físico, a nivel espiritual, y sintamos la felicidad de ser seres que vamos evolucionando en el día a día. Gracias Dios por tu luz, tu paz, tu amor. Pedimos, pedimos rayos de salud en este momento para todos los enfermos del mundo, para tantos sufrimientos que hay en este momento en la tierra, que haya calma, que haya paz, porque sabemos que es un momento en la infinidad de la eternidad, que podamos todos salir adelante y solucionar nuestro día a día de la mejor forma. Muchas gracias, que así sea. Que así sea. Entonces, agradecemos a todos los presentes en este auditorio virtual que estuvieron en esta tarde acompañándonos en esta conferencia, El problema del ser y del destino, que es en realidad un homenaje a León Denis en sus 175 años de haber nacido en este plano de la vida. Entonces, muchas gracias, Liliana, por la conferencia, a Santiago también por su participación y a todos ustedes por estar en sintonía con nuestro canal de Senderos de la Esperanza. Decirles que los esperamos el miércoles en el Cineforo Almas Perdidas, que estamos haciendo para analizar los fenómenos mediúmnicos de esa serie a la luz de los conocimientos y los conceptos de la doctrina espírita. Igual el jueves
iniciamos en este 2021 el estudio de la Revista Espírita y el viernes iniciamos también nuestro estudio del libro de los Espíritus, como secuencialmente lo llevamos. Entonces, pronto nos seguiremos viendo. Feliz tarde para todos, feliz noche para algunos.